Un millón de gracias por haberme traído hasta aquí. La verdad que venir a Sevilla siempre es una maravilla, lógicamente. Y simplemente por el rato que he tenido por la mañana paseando y disfrutando de la ciudad, de una ciudad para nosotros tan próxima y tan lejana, ¿no? Vengo de una ciudad donde la lluvia, no sé si es una maravilla, pero hay mucha lluvia. Y de repente venir a un lugar en que todo resuena de una forma distinta siempre es una excusa maravillosa. Bueno, se trataba de hablar de lo cotidiano, ¿no? De buscar la forma en los elementos y en las acciones que nos rodean a lo largo de nuestra vida, para ver cómo somos capaces de mirarlo con unos ojos distintos. Ese es el juego del que vamos a hablar hoy. Un juego en el que, bueno, pues hay bastantes años de mi vida y que tan solo intentaré contar, esbozar algunas cosas muy, muy pequeñitas como introducción a unas obras mías, ¿no? Esa relación con lo cotidiano es la que me gustaría que entendieseis a través de cada una de las imágenes que van a aparecer, para que podáis ver que esto no es un edificio o una maqueta de arquitectura, sino que es simplemente un reposacabezas, ¿no? Un elemento que de alguna forma se interpreta a través de esta etnia zulú para convertirse a nuestros ojos en un elemento que trasciende esa cotidianidad con el cual se usa. Me interesa mucho hablar de estas situaciones pensando en que todo ha variado. Querría de alguna forma, a través simplemente de una breve conciencia de dónde nos movemos hoy en día, ¿no? de que estamos más próximos a una realidad virtual, de que casi nos parece el pasado realizar estas compras en grandes superficies comerciales, que nos hemos olvidado de esa relación en la cual la palabra, la conversación unía nuestras necesidades de suministrarnos de otras cosas, ¿no? de buscar aquello que nosotros no producíamos, que no teníamos, a través del trueque, del intercambio económico, a través de algún elemento que de alguna forma completaba aquellas cosas que nosotros podíamos llegar a hacer, ¿no? Llevo muchos años trabajando sobre lo cotidiano que no está dentro del hogar. Siempre trabajando con la mirada puesta más en la parte productiva, y en una parte productiva que está a puntito de desaparecer. Una parte productiva que las tecnologías han conseguido que las miremos casi con melancolía. Que querría que de alguna forma quedase sobre toda esta charla unas frases de Tesenov, o unas ideas de Tesenov, en las que habla de la relación con la artesanía, con el trabajo laboral, manual, con aquellas cosas que nos relacionan directamente con lo que tenemos más próximo. Dice que, esto es antes de la Segunda Guerra Mundial, dice que esto no volverá a tener alguna posibilidad de ser real hasta que pasemos por la lluvia de azufre, hasta que hayamos atravesado un camino que realmente es más próximo al infierno que a otras situaciones, ¿no?
Eso ya ha pasado y hemos pasado sobre esas situaciones sin realmente entender que esa relación con lo próximo, con aquello que está vinculado a nuestras manos, pues es extraordinariamente importante. Las manos, esas manos que nosotros pues no las tenemos dañadas, gastadas, no son manos hermosas como las de los carpinteros, las de los agricultores, las de los pescadores. Yo recuerdo el primer impacto que he tenido con esa situación de ser consciente de esa realidad para alguien que fundamentalmente es rural. Yo he nacido en la Costa da Morte, en una aldea muy pequeñita, pues 80 personas, 100 y pico vacas y poco más, ¿no? Y algunos perros. Esa relación con las manos era algo próximo. La primera consciencia la tenía en Fontainebleau, cerca de París, en un palacio maravilloso donde nos recibían, siendo alumnos, nos recibían las autoridades locales, unas autoridades en las que muchos de ellos se dedicaban a trabajar con el campo, al lado de estos palacios, al lado de estos castillos, ¿no? Esa consciencia de la energía que transitaba en sus manos me parecía en aquel momento muy importante y fue mi primer momento de consciencia. Esa labor con la cotidianidad quería reflejarla a través de una mirada a través del mundo y a través de ciertos actos productivos. Primero algunos extractivos, simplemente una salina la salina grande en Argentina, en la que uno podría extraer la sal de cualquier forma y sin embargo fijaros cómo se está extrayendo, casi con unos patrones de Lanzart, o estas intervenciones realmente impresionantes de construcción de toda una ladera para poder conseguir sal, ¿no? Los actos productivos en muchas ocasiones han quedado reflejados en el mundo del arte, inicialmente aquellos que estaban vinculados con la tierra, con el cultivo, y así han ido sucediendo esa mirada a lo largo de los siglos, una mirada muy atenta a estas labores cotidianas, ¿no? Una mirada que de alguna forma ha ido pasando a través de estilos, a través de ojos y de miradas distintas. Los cultivos, la pesca, esto es un trabocchi en la costa italiana, la caza, esto es un cortello dos lobos en Zamora, en la que lo que se hace es cazar los lobos metiéndolos dentro de este muro. En el interior del muro hay un árbol maravilloso, un árbol extraordinariamente llamativo. Aquí entran y no salen, ¿no? Entendido esto como una construcción absolutamente territorial que define a través de un impacto muy pequeño y otros a través realmente de grandes actuaciones territoriales. En los últimos años lo que más me ha entretenido es analizar un aspecto muy concreto para que veáis pues todo lo que puede haber en el resto de las tareas laborales. Esa actividad que he analizado en los últimos años era simplemente el control de la humedad, el secado, el conseguir dotar a todo aquello que nosotros vamos a necesitar del contenido exacto de humedad para que podamos comer, nosotros, los animales, conservar durante un tiempo largo,
soluciones muy elementales, aprovechando cualquier tipo de situación. Cada una de estas imágenes normalmente, bueno, lo que pasa es que el tiempo que tenemos va a ser muy breve y no lo iré reflejando. Cada una de estas imágenes normalmente son imágenes muy importantes, ¿no? Esta es de Catalá Roca, simplemente para que veáis que cada una de ellas contiene no solamente la información que transmite, sino la consciencia de alguien que estaba mirando lo que estaba sucediendo en estos casos con ojos de fotógrafo. Esto es mi pueblo, esto es Muxía, esto es también a través de los ojos de otro gran fotógrafo de Camaño. Este es el secado del congrio, que no consumimos allí y que se traslada para otros lugares, para comer pescado en zonas de secano, ¿no? Me gustaría que entendieseis que simplemente esta labor de control de la humedad, en este caso, seguimos con el pescado, es tan variada que va definiendo usos y formas de actuación extraordinariamente variadas y que se confunden con nuestra vida. Se confunden tanto que realmente impregnan nuestra vida diaria de momentos tan intensos como estos, ¿no? Esto es el secado del tomate en el sur de Italia, ¿no? Secado de telas, de madera, de paja, una fotografía de Talbot, de las primeras fotografías que se conservan, construcciones de secado de paja, bueno, de secado de elementos textiles, de alfombras o otras prendas que van definiendo superficies muy amplias pues para poder realizar este tipo de actividades. Esto es secado de fruta, pues son ciruelas, dátiles. Esto es uva, distintos tipos de uva. Esta está muy cerca, esto es Málaga, para la uva pasa. Pimientos en las carreteras de Turquía o maíz en las autopistas de China, ¿no? Cuando no tenemos superficies tan grandes, pues una cubierta nos sirve, o una pared. Esto es secado de excrementos, ¿no? Un combustible impresionante. Veis la mano de la persona que ha ido colocando estos excrementos animales sobre la pared y que va dejando unas capas que al cabo de una semana se puede usar como combustible, y mientras tanto pues va aumentando el grosor de la pared. En este viaje, simplemente a través de las arquitecturas, desde las más elementales, de simplemente de disponer algo sobre el suelo, hasta las más elaboradas, a través como digo, el objetivo de concretar sobre lo que es el control de la humedad, pues vas conociendo cómo ese control de la humedad acaba contagiando todo lo que sucede a su alrededor y te acaba explicando muchos acontecimientos cotidianos vinculados a esto. Este es el secado del kaki en Japón, después de un momento en el cual no pueden importar azúcar y deciden secar un fruto que contiene un alto grado de azúcar, y a través simplemente de este suceso acaban convirtiéndolo en un acontecimiento, acaban convirtiéndolo también en una fiesta, ¿no? Es decir, en el momento en el cual el kaki se recoge y se tritura para convertirse en azúcar. Casi todo aquello que vamos viendo tiene sus momentos normales y sus momentos excepcionales, ¿no? Igual que nuestra vida. Secado de tierra para poder construir con adobe. Lo más bonito es
es entender que se trabaja con aquello de lo que se dispone. Esto es otra foto de Catalarroca, esto es en Ibiza. Simplemente es una sabina que se ha secado, y esa misma sabina que se ha secado sirve de soporte para poder secar el pescado. Es encontrar un árbol, en este caso es la búsqueda de aquello que está disponible. Puede ser tan elemental como esto, tan sofisticado como esta solución en Japón, o como esta en Turquía, o esta en un valle suizo, ¿no? Esto es Eslovenia, es un Kozolec, uno de los más elementales, que son los que definen de alguna forma el límite territorial de Eslovenia, o esto es el secado del pescado en Lofoten, ¿no? Aquí lo veis con detalle. Muchas de estas miradas sonaban, bueno, pues para alguien que está mucho tiempo con los libros y con los ordenadores, pues las cosas acaban sonando. Los descubrimientos son mucho más interesantes. Entender que esto es el secado del maíz en las Azores, ¿no? O esto es otra forma de secado de caqui, o que esto es el secado de pasta en el sur de Italia, ¿no? O que esto es cerca de casa, es el secado de las redes, ¿no? Imaginaros a Frei Otto disfrutando de este acontecimiento, ¿no? O el secado de las telas tintadas en la India, y cómo estas soluciones tan elementales se van complejizando, van convirtiéndose en rudimentos de máquinas, secados de redes, que bueno, pues se recogen a través de estos dispositivos de una forma o de otra, secado de paja con cubiertas que se deslizan, que suben y bajan en función de lo almacenado, secados que sirven para generar sombra, para establecer un lugar en el que poder conversar, o simplemente soluciones creativas para facilitar los procedimientos de movimiento del aire. Todo esto son cosas que van ocurriendo en el día a día, igual que esta forma de almacenaje en Nueva Zelanda, del almacenaje de los alimentos, en los que hay que subir hasta los árboles para poder recoger y cocinar, o estos en África, estos celeiros en Luanda son una especie de hórreos primitivos, o estos en el Congo. Y en algunos casos acaban desarrollándose hasta un límite difícil de predecir, acaban convirtiéndose en auténticas fortalezas. Esto es el Alto Atlas en Marruecos, donde todas estas soluciones de almacenaje y de control de la humedad y de secado se acaban convirtiendo en auténticas fortalezas, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados, y mi trabajo empezó por ahí, era a esta mirada hacia lo próximo. Esto no es Galicia, esto es Portugal, ¿no?, que me llevaba a otros sitios. Es Hungría, Turquía, Filipinas, Portugal. Eran lugares que de alguna forma preveía, no como el resto que han ido apareciendo, y también entendiendo en un determinado momento que el conocimiento de lo que se está realizando en este momento para continuar con estas labores preindustriales, pues quizá fuese más difícil de llegar a su conocimiento, ¿no? Esto no son las estructuras de las bodegas Dominus de Herzog y de Meuron, pero son las estructuras de secado de maíz muy cerca de su casa, ¿no? O de
las estructuras de secado de maíz, el control de la humedad en el café a través de estas grandes instalaciones que se encuentran en Colombia, o de tabaco. Bueno, pues como ese repaso por todas estas arquitecturas cotidianas que son del producir, que no son del habitar, que son para aquellos elementos que nosotros necesitamos, no para nuestro cuerpo, se han ido completando a través de muchos años y en lo que está recogido en el blog de Tectónica. Esa mirada pues lleva pues hasta la caza, hasta la pesca, hasta el riego, hasta el almacenaje, incluso soluciones de defensa. Todo eso ha ido recopilándose durante muchos años y acerca hacia una mirada hacia lo cotidiano que casi está a punto de desaparecer. También me interesaba reflexionar sobre algo que normalmente se me supone, que es sobre la materia y sobre la técnica. Y normalmente se me supone más próximo a lo nuevo. Y quería dejar patente que mi mirada desde hace tiempo está en las soluciones más elementales, ¿no? En el papel de periódico de Fuller en las primeras de Imaxion, ¿no? O la paja en la yurta para protegerse del frío, o de nuevo en el secado de excrementos o de algas. Cualquier material puede ser usado adecuadamente, ¿no? Yo creo que es difícil no imaginarse cómo era Ross, ¿no? A través de esta obra tan importante, ¿no? Uno se imagina a Ross alegre, glotona, posiblemente pues un poquito con unos pocos kilos de más y llena de una sonrisa brutal, de alguna forma para homenajearla tras su muerte, pues aparece esta pieza tan importante que imagino que todos conocéis. Pero esta es la mirada del artista. Yo creo que hay que realizar otras miradas, ¿no? Esas miradas que nos encontramos cada vez más fácilmente a través de las redes, a través de nuestros viajes, aunque cada vez un viaje es más complejo descubrir algo nuevo. La sorpresa es venir en este mes a Sevilla y encontrarse a tantos turistas, ¿no? Es decir, que te imposibilite estar con una cierta normalidad y, por supuesto, descubrir algo que no conocieses previamente. Pero todavía quedan lugares en los que puedes descubrir cosas, ¿no? Quedan momentos en los que te das cuenta que para adornarse, para ser distinta, un día especial, el día de una boda de un familiar, esos mismos caramelos de los que nos contaba lo que podía ser Ross, pues acaban ocupando la cabeza de estas niñas, ¿no? Unos simples caramelos, esos caramelos que nosotros dejamos tirados en muchos sitios, y que llenan de color durante un rato las cabezas, ¿no? de unas niñas que se encuentran más guapas en ese momento. Es el momento festivo. Encontrar que cualquier cosa que tengamos puede ser alterada, variada y que pueda ser usada, yo creo que es bastante importante, y que no hay desperdicio en nada. En esa misma boda que veíamos antes, lo único que no se comieron era esto, y lo convierten en el símbolo, en la explicación de lo que ha sido el banquete, o de lo que va a ser el banquete. Es el único elemento que permite de alguna forma explicar
lo que van a comer. Si la mirada a través de todos esos actos cotidianos y la arquitectura que contienen sería muy larga, hay otra parte de mi vida que he dedicado a analizar aquello que está vinculado con el habitar, con el lugar en el cual nosotros vamos a protegernos del exterior, ¿no? de esas diferencias climatológicas que puede haber con respecto al interior. Simplemente un esbozo para que sepáis dónde van mis intereses. Quería únicamente hablaros sobre el acto de entrar. También podríamos, y veréis que hay otros, que los proyectos intentarán explicar, que también me ha interesado el mirar, el comer, el descansar, el hablar. Y todo eso puede estar dentro de la arquitectura y va a explicar la arquitectura que uno hace. Entrar, que de alguna forma puede ser en un lugar al que se nos invite a entrar o un lugar del que se nos aleje, ¿no? Es decir, este no es el lugar en el que nos quieren dejar entrar, es la tumba de Tutankamón, pero este sí es el lugar en el que nos están invitando a entrar. Me parece de las imágenes más bonitas, ¿no? En que esta chica parece haberse vestido de muro, ¿no? Esa puerta que te invita simplemente con un poquito de pintura a que descubras un mundo interior muy distinto al exterior, a ese exterior tan duro, creo que es muy importante. Y cómo eso va ocurriendo en distintas culturas. Cada una tiene su forma de entrar, con actos que parecen más intervenciones artísticas que simplemente el hecho de pasar el umbral, de haber dejado el espacio exterior a llegar al espacio interior, al espacio protegido, en que de alguna forma a través de la aparición de ese hueco uno descubre cómo se ha construido todo, es decir, cómo aparece la costura que explica todo el proceso, ¿no? Un acto de entrar cargado de emoción, en unos casos simplemente por el ornato, por aquello que acompaña ese punto de entrada, por todo lo que de alguna forma se ha ido almacenando en ese punto. Y en otros casos, además, viene acompañado de necesidades, ¿no? de soluciones técnicas, fundamentalmente. Esto es la puerta de una yurta, en concreto en Mongolia. Hay yurtas desde Mongolia hasta Turquía, y hay de bastantes tipos. Esta pues en el caso de las yurtas, la puerta es importante. En este caso la puerta es todavía más importante, porque la puerta no solo contiene de alguna forma la explicación de la economía de quien usa esa construcción, sino que sirve para atar esas tiras que impiden que se abra esta construcción por los empujes de la cubierta. Esa puerta es absolutamente necesaria. Sin esa puerta, una yurta se viene abajo. En ese acto de entrar, uno puede entrar con dignidad, puede entrar de alguna forma con la cabeza alta, o puede tener que entrar agachado, para que desde el interior se controle quién entra. Esta puerta es una puerta de control, es una puerta simplemente para que sepas que el interior está protegido, y esto es un mecanismo. Es una puerta básicamente defensiva.
mientras que esta es una puerta en la que también, de alguna forma, no entras con toda tu dimensión, sino que entras agachado, pero tiene otros, de alguna forma tiene otro mecanismo de defensa, pero también para que, bueno, lo que se busca es no solo el dimensionado de la renovación del aire, sino también el control de la persona o animal que aquí entra. Se entra a través de lo que entendemos normalmente como un agujero en una fachada, pero en ocasiones se entra de otra forma, se entra a través de la cubierta. También como acto defensivo y también para, de alguna forma, que toda esa renovación de lo que ocurre dentro, de aire o de personas, suceda a través de un único punto. En este caso es a través de la cubierta, que también tiene un acto básicamente de protección. Es decir, el que entra y no es deseado, pues se encuentra debajo del fuego, es muy fácilmente reducible y es más complejo entrar de una forma no permitida cuando la puerta, cuando el acceso está en un plano distinto al que estamos acostumbrados. Mecanismos que en ocasiones son tan solo para el control de la temperatura y que obligan a arrastrarse y a elevarse únicamente en el punto final. Procesos, como veis, estas son plantas de iglús que son complejos, ¿no? Pero no solo esos, sino que también estos otros, es decir, esta imagen que todos conocéis en China, en las que, bueno, pues una zona de loes próxima a unos ríos que han ido depositando todo lo que han ido arrastrando durante siglos, se excava para construir unas viviendas enterradas y se accede a través de una pequeña escalera, esta que veis aquí, que lleva al interior de cada uno de estas viviendas, patio. Este es el lado menos interesante para ellos, por eso está el acceso, y en el resto están, por orden de importancia, en la zona mejor expuesta está los padres, el padre y la madre, luego están los hijos en un lateral, y en algunos casos pues están los animales en otro lateral. Por la zona de entrada están algunas herramientas y algunas cosas. Entender cómo se baja a este patio me parecía extraordinariamente interesante, ¿no? Imaginarme moviéndome por esta situación e intentando descubrir dónde estaba la casa a la que querría ir. Pues tan solo podía localizar el agujero para las escaleras, un árbol cuando lo había, o más de un árbol, porque en ocasiones hay más de un árbol, y unos pequeños amontonamientos que proceden del vaciado y que simplemente me dicen si mi casa es de 2 montones, de uno, de un árbol, de 2 árboles, de 3 montones. Simplemente a través de lo que aquí aparece uno puede localizar el lugar por el que entrar a la casa que quiere ir. Esos recorridos, esa forma de entrar, es una forma de entrar pues cada vez menos, lógicamente, menos habitual. Es decir, tiene más que ver con soluciones primitivas, con soluciones en las que casi siempre ese control es necesario, sean espacios tipo que sean. Esto es un espacio religioso en la Libela, en Etiopía, y esto es sin más una construcción de unas hormigas que trabaja de la misma forma que también se entra en estas ciudades enterradas que todavía se conservan en Turquía, unas ciudades de las que ya se han localizado asentamientos que están conectados y que superan poblaciones en un determinado momento, que llegaron a más de 200.000 habitantes bajo el terreno, con unos pozos que son los que dan
acceso al agua que está en una capa más profunda, que permite una ventilación minúscula, y una red de pasillos con unas ruedas de molino, estas mismas ruedas que aquí tenéis y usáis como zócalos, aquí a unos metros. Esas ruedas se giran y cortan el paso del no deseado y lo dejan en un lugar en el que no puede llegar a salir, ¿no? Esta forma de entrar son formas de entrar que realmente nosotros ya no podemos más que mirarlas como una mirada hacia el pasado. Hoy en día, pues lo que podemos es pensar que realmente la entrada puede ser lo que hemos visto. Esto es la torre de Einstein, de Mendelssohn, ¿no? Es decir, cómo se accede a la torre, o cómo se accede a este granero. Son cosas que realmente sí tienen algo que ver con este acto de entrar. Aquí quería empezar, bueno, pues ya hablar de mis cosas, ¿no? De mis obras, ¿no? Quería que vieseis que esa mirada, que simplemente a través de un único caso, que tendieseis que analizo de forma ajena al proyecto, y que luego pues se van reuniendo en los proyectos casi como de forma accidental, pero por un conocimiento previo, pues que van sucediendo. Quería contaros algunas cosas simplemente para que veáis cómo el acto de entrar para mí es importante. Bueno, pues simplemente un centro de día y una guardería. No sé si no se ve el ratón, ¿no? La puerta de los mayores, la puerta de los pequeños, ¿no? La puerta de los mayores y un poquito, la puerta de los mayores, y por aquí próximo la puerta de los pequeños. ¿Cómo se puede entrar en un gran muro aparentemente de contención como era este centro, y cómo se puede de alguna forma explicar algo de lo que puede venir después? No todo, realmente a través de ese gran muro no se intenta contar apenas lo que viene luego, simplemente dar unas pequeñas pistas. Esa forma de entrar pues ha ido apareciendo ya antes en otros proyectos. Estas son unas piscinas que fuimos haciendo ya hace bastantes años, en el año 97 y 98, en el que el acto de entrar era muy importante, se mostraba con muchísima rotundidad, y de vez en cuando se hacía lo contrario, ¿no? Es decir, aparecía de una forma absolutamente escondida, imperceptible. Sucedían a muy pocos metros, se jugaba con esas situaciones, ¿no?, que aquí estáis viendo en esta imagen nocturna o aquí, ¿no? Ese acto de entrar siempre estaba vinculado a algo que acontecía luego. Cualquier proyecto podía ser un buen momento para trabajar con ello. Esto es un polideportivo en el que el acceso, estáis viendo, aparecía de esta forma, y se accedía a un jardín de camelios interior, que era el que permitía la conexión de las pistas, de los vestuarios, y que hacía un filtro de un lugar indefinido en el que entraba el aire pero no llovía, crecían los árboles y sobre todo se manchaba el suelo con las hojas y con las flores de los camelios. En ese momento simplemente que me parecía importante, en el que se había cambiado pasaba de los vestuarios a la pista, ¿no? Ese acto de entrar aparece más claro todavía en otros proyectos. Esta es una pequeña cafetería en un lugar para mí muy importante. Este es el Monte Blanco, y es un lugar que ha habido la fortuna de que casi no se ha construido casi nada en este sitio. Se conserva, lo que hay son
los árboles, los pinos del himno de Galicia, los rumorosos, ese sonido del rumor de los pinos que está en los poemas que han dado vida a nuestro ideario como unidad cultural, ¿no? En ese lugar, circunstancialmente, pues apareció, bueno, se convirtió en un punto en el que se llevaba el wolframio para endurecer los proyectiles que lanzaban fundamentalmente los alemanes. Ese wolframio se lavaba muy malamente en esta zona en la que se conservaba simplemente aquí un pequeño canal y una plataforma, y este muelle donde se recogía el wolframio se llevaba a los barcos de los alemanes que estaban fondeados aquí en la ría, y se los llevaban, y también se llevaban a los barcos de los aliados que directamente tiraban el wolframio a la ría para que no se lo pudiesen llevar los alemanes, ¿no? En ese lugar pues hubo la suerte de ganar un concurso para realizar una pequeña cafetería de verano que era un lugar que tenía que permanecer cerrado bastantes meses, porque se pensaba que realmente solo pues iba a llegar la gente aquí en los días que tenemos de verano, es decir, muy poquitos días, para comprar chuches, helados y patatas fritas risi, ¿no? A ese sitio había que preservarlo en el resto del año, pues porque la gente hacía trial y se subía con las motos por encima de cualquier cosa que se construyese. O sea, lo más importante era conseguir que no se produjese vandalismo en el interior de este espacio y que no entrasen las motos dentro del edificio. Y nos importaba mucho saber cómo se entraba, ¿no? Cómo se podía llegar a este sitio interior que había que protegerlo, normalmente pues con un bañador puesto, con una toalla como mucho, y en momentos así de primavera o de otoño pues ya vestido, ¿no? Es decir, había un momento distinto en cómo se podía entrar en este lugar. Para eso pues lo que hicimos fue trabajar con unos cambios, unos procesos que permitían entender que habíamos llegado a un lugar distinto, un lugar que se sombreaba y al mismo tiempo, puede parecer una broma, pero esto impedía la entrada de las motos, ¿no? Luego un lugar cubierto, pero sin cerrar, y finalmente un espacio cerrado en el que, bueno, pues se tomaban pues el bocadillo de calamares o lo que fuese, ¿no? En un acto lo más digno posible para una playa que era a la que había que dar servicio, ¿no? Ese espacio es un espacio, bueno, pues que muy pequeñito, en el que las cosas sucedían, yo creo que de una forma tranquila. Y a partir de aquí sí que ya empiezo a hablar de casas, ¿no? Empiezo a hablar de varios proyectos, unas poquitas casas, que todas ellas trabajan siempre con varios conceptos. Esta es una pequeña casa en Gandalío, en la que conseguimos salvar un rueiro, un camino vinculado a una vegetación de castaños y de laurel y de otras especies menores que el planeamiento quería cargarse. Conseguimos establecer una relación entre lo público y lo privado que tiene que ver con nuestra forma de ser, en la que de alguna forma se generan filtros como muy claros, pero al mismo tiempo se genera un área en la cual la confusión entre lo público y lo privado es manifiesto. Eso que transgrede cualquier lógica urbanística, pues
para nosotros era muy importante porque significaba volver a interpretar lo que era el acto de entrar en una casa, de relacionarse con aquel que se acerca a nuestro hogar. Ahí aparecían pues los restos de lo que no se había usado para construir. Estos son costeros de granito que no habían podido usarse porque se desechaban. Con eso construíamos los muros, esos muros que definen muy claramente nuestro límite entre lo público y lo privado en toda nuestra cultura, y sobre ellos se montaba lo que era la vivienda. La vivienda que cuando uno entraba, de nuevo se generaba una cierta confusión, se miraba hacia el exterior, todavía no estaba nada claro lo que iba a ocurrir en el interior, hasta que, pasado unos metros, uno ya descubría que ya controlaba totalmente el espacio de estar, de cocinar, y dejaba para la planta superior todas las actividades vinculadas a la noche. Sobre esta casa, pues pasó que cambió de dueño, y tuvimos la suerte de que los siguientes dueños pues coleccionaban arte. Y apareció un artista, Carlos Macía, que decidió trabajar sobre la casa, al igual que se trabaja en la cultura japonesa, con la tiza, recreando imágenes y acciones, sobre todo en los templos japoneses. Sobre esta casa de repente apareció momentáneamente durante unas semanas. Aquí en Sevilla duraría esto meses y meses, allí nos ha durado unas semanas. Apareció una casa nueva, una casa pintada de tiza sobre la pizarra que teníamos, ¿no? Esa acción, que podía ser una acción de cualquiera de nuestros propietarios, pues de repente nos descubrió una forma distinta de imaginarnos la acción momentánea con el exterior de nuestra vivienda. La vivienda puede llegar a expresar cosas a través de acciones de este tipo, que en este caso simplemente nacieron del espacio interior, donde había intervenido también Carlos Macía, yo creo que con una obra quizá menor, la suya. Esta se llama, creo que son 7 rotuladores y no sé cuántos metros lineales de tinta. Normalmente describe su obra por los kilos, los metros o por alguna medida, y que aparecía simplemente para acompañar el acto del comer y del cocinar. Esa acción que se extrapola y que de repente empieza a teñir todo el exterior. Toda esta casa habéis visto que nacía de una forma importante a través de esa acción de entrar, una acción que ya había ensayado tiempo atrás, siempre con pequeños matices. Esta es una casa de hace bastantes años, del año 98, en la que ese muro duro hacia el exterior, hacia un exterior que no interesaba nada, que simplemente por respeto hacia los vecinos le llamaban el gallinero a esta casa, se forra con granito para que entendiesen que era algo más noble que un gallinero. Hoy en día yo creo que hubiese sido más gallinero el proyecto que podríamos haber hecho, ¿no? Pero en este momento intentamos ser educados con unos vecinos que no se lo merecían. Y el acto de entrar a través de esta geometría, ese círculo dibujado en el terreno, y una puerta que no conecta
no conecta con el interior, sino conecta con un patio, con el exterior, que luego llega a la puerta propiamente dicha, y que desde esa puerta ya se conecta con todos los espacios de estar, de cocinar, y arriba los de dormir, y que los patios, esos patios van apareciendo en el interior. Si recordáis, ese patio que estamos viendo ahora corresponde con este patio de aquí. Tengo la sensación de que os estoy explicando mal las casas, pero yo creo que así luego intentaréis buscarlas y rastrearlas con más interés, ¿no? O si no, vuelvo a contarlas en otra ocasión. Esta es otra casa. Esta es una vivienda para varias hermanas con sus familias que deciden compartir casa en sus vacaciones, y se construye en la zona de Barreiros, una zona dura climatológicamente, hoy pues muy conocida turísticamente porque aquí a muy poca distancia está la playa de las Catedrales. Y es una zona que estaba muy alterada. Los mayores desastres urbanísticos de Galicia los identificamos con esta zona. Todo estaba mal construido, y yo lo único que veía que realmente tenía un cierto interés eran las construcciones de estructuras de hormigón que todavía estaban sin acabar. A eso es a lo único que me aferro, a esas construcciones todavía sin acabar, que me imaginaba que me las dejasen para ir rematándolas, e intento con esta casa de alguna forma dar explicación a cómo podían finalizar esas viviendas, esas estructuras de hormigón, colocando en el entre esa estructura aquello que deseásemos, la madera, la pizarra de la zona, o todos los huecos que deseásemos para poder ver, o simplemente aquellos para controlar la zona de dormir, y también de nuevo el espacio vinculado a la entrada, una entrada con una puerta partida, es esa puerta que te permite hablar pero que no te permite entrar, ¿no? Una forma pues que estábamos ensayando en esta situación, y que articula también un procedimiento habitual, cotidiano, hasta hace muy poquito tiempo. Esa casa pues se va haciendo así, dejando muy claro lo que es público y lo que es privado. Y llevamos a las tres casas que quería contaros con más intensidad. Esta primera vivienda es una vivienda a raíz de aquella casa de hormigón que habéis visto un poquito antes. De esta casa. Pues con esta casa ganamos en aquel momento el premio Camuñas, que era el único premio que había para jóvenes en el año 2000. Y un director de teatro que tenía una novia que estudiaba arquitectura y que de vez en cuando dejaba libros por allí, por su casa, pues un día dejó el libro del premio Camuñas. Y este director de teatro, Rodrigo García, el director de la Carnicería Teatro, que hace estas cosas. Esta es la más suave, o sea, es un teatro realmente duro, muy duro, con la sociedad actual, muy duro con las estructuras familiares, muy duro con las estructuras de consumo, muy duro con casi todo lo imaginable. Pues me he encargado una vivienda muy cerca de donde yo viva, porque entiende que si ha elegido el arquitecto, lo lógico es que él adapte sus condiciones a las del arquitecto, ¿no? Es la primera y la última vez que me ha sucedido algo así. Empezamos a buscar un lugar cerca de Musía, en una aldeita. Una aldeita son dos casas, aquí, que se llama Cuño. No hay más de dos casas porque el viento es un viento salvaje. A los que no os guste el viento, pues no creo que os interese demasiado esto. A mí, que me gusta que me arrastre el viento, que me empuje, realmente para ciertos momentos de la vida, no para todos los días, ¿no? Pero para ciertos momentos
os lo recomiendo, ¿no? Es como una diversión, ¿no? Es decir, encontrar que realmente contra la cara te está llegando pues un aire húmedo, además muy, muy húmedo, pues tiene un punto, no sé, yo no sé si de nostalgia o de qué, ¿no? Ahí encontramos una parcelita en este punto, aquí, y la compra, ¿no? Para que veáis lo duro que es esto, esta es la representación de un arquitecto pintor, Tenreiro, de Musía. Un lugar en el que hacemos las cosas pues quizá un poquito en plan salvaje. Esta es una piedra, se llama Pedra de Avalar, es una piedra que se mueve, es capaz de moverla era capaz de moverla una sola persona, ahora está rota de nuevo y si no tienes habilidad es complejo moverla si no es en grupo. Las leyendas dicen que esto es la barca en la que se apareció la Virgen al apóstol Santiago, y al lado tenemos la vela de la susodicha barca, que tiene una forma también extraña. Bueno, toneladas de granito, que es lo único que puede resistir el empuje del mar más violento que os podáis imaginar. Los que habéis visto las noticias, en las Navidades, que es cuando nos suceden las cosas, habréis visto cómo se quemó la iglesia de la Barca en Musía en un fin de año, al día siguiente, o cómo el mar se llevó, el mar enfurecido pues se llevó bastantes cosas de esa misma capilla. Al poco tiempo, ¿no? Ese mar es un mar realmente muy, muy duro. Ahí es donde para Rodrigo pues empieza a realizar un proyecto que es esto, un proyecto enteramente en hormigón. Son dos alas, una para trabajar, para pintar, mirando más hacia el terreno, hacia la tierra, perdón, y otro mirando hacia el mar, que es donde está la cocina y el estar, y en medio la zona de dormir, mirando hacia un cabo maravilloso de esos lugares el Cabo Touriñán, de esos lugares que hay que ir a ver en algún momento, ¿no? Para entrar en la casa se entierra para que no se vea desde alrededor, para que el tojo, ese matorral bajo, dificulte la visión de la casa. En esa casa pues se supone que lo que va a ocurrir, lo que yo suponía era que iba a ocurrir lo mismo que sus acciones teatrales, ¿no? Es decir, la violencia de alguna forma de lo ocasional. Después de mucho tiempo voy entendiendo que realmente eso no es así. Rodrigo tiene una vida pública realmente muy dura y una vida privada muy íntima, extraordinariamente ordenada. No tiene nada que ver lo que realiza como creador con su actividad diaria. Y por eso pues la casa al final la acabamos viendo que puede ser muy limpia, es únicamente un único material, hormigón, y algunos elementos muy pequeños pues que contrastan a través de la presencia del material, o a través de la textura o del tacto, con ese hormigón que era lo que permitía solucionar absolutamente todo, ¿no? El muro, la cubierta, todas las cosas, sin mayor trampa. Tenemos la desgracia de que aquí se hunde el Prestige. Y en medio de este momento, pues resulta que los que sois más jóvenes no os acordáis de Nunca Máis. Es la forma en la que políticamente intentamos defendernos sobre todo aquello que había acontecido vinculado al Prestige, y Nunca Máis está liderado por gente del mundo del teatro. Por tanto, pues un director de teatro en la zona cero del Prestige pues era como el demonio, y
y la casa no tiene ningún tipo de sentido que dejen realizarla. Conseguimos llevar donativos importantes para allí, prometemos, sobre todo acciones vinculadas al teatro, como si eso fuese bueno. Cualquier cosa que realizábamos pues era un problema. La casa no puede hacerse. Y a partir de ahí empezamos a jugar. La primera propuesta era, nos damos cuenta de que ¿qué es lo que se puede hacer? Pues construcciones que tienen que ver con las infraestructuras, con el mundo rural. Lo primero que le propongo a Rodrigo es comprarnos una fosa séptica. Le hacemos un agujero, la enterramos y sería su hogar. No acaba de convencerle. Hay una segunda acción que es comprarnos 2 piscinas de donante de riñón, de esas que hay en todas las afueras, sobre todo aquí en el sur, ¿no? en la zona de costa, de ese azul brillante, de azul piscina, colocando una sobre otra, también cortando uno de los extremos y usarla como vivienda. Le interesaba más, ¿no? Sobre todo porque los peldaños de bajada se convertían en los lugares en los que sentarse. Estaba como más atento, ¿no? No acabamos de resolver el tema de la unión y tampoco le parecía tan provocadora, ¿no? Entonces empezamos a pensar que yo en ese momento ya estaba trabajando con Ascensores Enor, con el premio, que lo mejor era cogernos el mayor montacargas que pudiésemos encontrar, colocarlo sobre una estructura elevadora y cuando llegaba Rodrigo con un mando a distancia, el ascensor hacía pop, 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 pop y ya quedaba a nivel de superficie. Cuando se marchaba le daba al mando a distancia y su casa se escondía. El día que le puso nombre a la casa fue brutal. La casa se llamaba Tierra Trágame. No tuvimos, yo creo que tuvimos la suerte de no construirla, ¿no? Es decir, porque podía haber un problema. Se cambió de novia y recibí un mensaje que me decía Carlos, claro, con todas estas cosas que nos pasaban, en medio accidentes de coche, de todas las cosas imaginables, pues nos habíamos hecho ya bastante amigos. Y recibo un mensaje de Rodrigo que dice: Carlos, te acabo de comprar la finca más maravillosa del mundo, a unos kilómetros de Bahía, en Brasil, para que realices la casa de tus sueños. A los 5 minutos me dice: la casa es para mí. Es decir, ya lo había entendido, ¿no? Pero seguía el ofrecimiento a realizar una casa maravillosa para alguien que lo que quería era ir a escribir alejado del mundo durante 6 meses cada año. Descubro un lugar al que tardó 2 días y medio en llegar físicamente hasta allí. Es decir, tenía que cambiar de vuelo 2 veces, llegar hasta Bahía, desde allí coger un ferry, luego, antes un taxi, luego otro taxi o bien un autobús, desde allí una lancha de turismo aventura, ya habíamos dormido en varios sitios en medio y llegábamos a un sitio que veréis luego. A ver, os lo pongo. Llegábamos aquí dormíamos, este era el lugar turístico, y desde ahí ya nos movíamos en una barca de la gente de allí, del lugar. La parcela se la había comprado, que no veo ni torta. Aquí, esta es la última casa a la que llegaba la luz eléctrica, y hasta aquí teníamos que llegar en barco. Cuando se acabó de construir la casa, esto es una península, enfrente estábamos en otra península. Cuando se acabó de construir la casa, al cabo de 1 año, pues de repente a Rodrigo le confesaron que había un camino para llegar aquí. Entonces toda la construcción que tuvimos que realizar en barco, pues en realidad podía haberse realizado de otra forma, ¿no? En estas condiciones pues empezamos a plantear cómo hacer una casa. Rodrigo, intentando camuflarse como alguien local, nunca lo hemos conseguido, menos que yo, no conseguía los colores locales ni de broma, ¿no? Pero lo que sí era el resto de las costumbres, ahí nos adaptábamos perfectamente, ¿no? Es decir, entendíamos lo que podíamos comer, lo que podíamos beber, lo que podíamos encontrar.
Ahí es donde realizamos el proyecto. El proyecto está, es la casita, es esta. ¿No se ve? Yo aquí lo veo, pero encima de la segunda palmera. Bueno, ahí veis una cosita gris ahí arriba. Eso es la casa. No está abajo simplemente para protegerse. Bueno, era una zona medianamente violenta. Simplemente por la noche. Pues si paseabas, o sea, si te movías en coche, pues te pedían amablemente que le dieses todo lo que llevabas, ¿no? Y te conservabas la vida. En este momento, pues no sé decir si ya lo segundo pasa. Por lo que he oído, bueno, pues puede ocurrirlo que ya no sea tan amable, ¿no? Y por tanto la casa intentaba no exhibirse demasiado, o sea, conseguir las vistas. Ahí ya no, no, es que no se ve el puntero. Bueno, lo que está marcado es el camino desde un embarcadero pequeñito que existía, y arriba veis la casa, veis todas las curvas de nivel hasta la vivienda. La casa es, bueno, pues es lo que veis, es una habitación, que es lo que tenéis a vuestra izquierda, un espacio de trabajo, que es lo que tenéis a la derecha, en medio un núcleo húmedo que contiene un baño, una zona de almacenaje y la cocina. Espero que adivinéis dónde está la cocina, es fácil adivinarla dónde está la cocina, y un espacio de comer y de estar, que es ese espacio abierto. Veis que hay circulación de aire, bahía. Si alguno ha estado, pues sabe que hay una temperatura muy alta y una humedad todavía más alta. Es un lugar que inicialmente te sorprende por las condiciones sensoriales con respecto a tu cuerpo, pero al que te acostumbras muy fácilmente. Cuesta irte de bahía, ¿no? Y lo que hay que hacer es que fundamentalmente circule el aire, porque la humedad es muy alta, llueve mucho en muchos momentos. Por eso la casa es básicamente esa gran cubierta. Veis ahí el alzado lateral, veis lo que vuela para generar sombra y para alejar el agua. Y veis que el agua se lleva a los bordes, o bien se recoge en la zona central, en ese gran canalón que tiene las dimensiones del núcleo húmedo y que sobresale un chichón, que es donde se almacena el agua y donde se ilumina el espacio húmedo. Aquí veis, bueno, pues en qué consiste. Unas grandes vigas que permiten colocar esa cubierta. Toda la casa está dimensionada para este elemento de cubierta, para un fibrocemento de gran canto. Debajo de ese fibrocemento se coloca sobre estas vigas que estáis viendo ahí. Y la fachada está realizada con el mismo material. Ahora lo veréis, ¿no? Bueno, se trata de que el aire circule por la casa, de generar sombras y de establecer un contacto muy próximo con el espacio exterior, con esa temperatura que realmente, pues, a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Es una casa que tiene que estar muy cerrada, 6 meses al año inicialmente. En este momento lleva 2 años cerrada, y tiene que protegerse de lo que hay alrededor. Nunca ha estado totalmente urbanizada ni acabada la casa. Y ahí veis cómo se resuelve esas cubiertas, esas grandes estructuras para que la cubierta pueda llegar a esas separaciones entre estructura. Y veis que está circulando, bueno, pues que cuando se abren esas puertas protectoras, pues el aire empieza a circular no solo por debajo de la cubierta, sino también entre las estancias de estar y de comunicación. Aquí lo veis, cuando la casa todavía no estaba acabada, y aquí la casa totalmente cerrada.
o aquí, ¿no? Que todavía no había ni vegetación. Hoy, pues, no sé ya las especies vegetales que podrá haber aquí alrededor. Todo se hacía con este material, con estos tableros de fibrocemento de gran canto, y con eso se resolvía cerramiento y cubierta, y también jambeado, como podéis ver aquí, ¿no? En el interior usábamos lo más barato. Estos son tableros de madera que se usan para las obras. Bueno, decir de madera es un tanto exagerado, en realidad es de hojas y de cualquier cosa. Plásticamente es muy interesante. El problema, y luego veréis la solución, es que se lo comían unas hormigas que habitan en esta zona por los árboles que tiene la finca Rodrigo, y las puertas desaparecían. Este es el espacio, las puertas y algunos de los cerramientos. Este es el espacio, bueno, realmente es una casa en la que tenéis que entender que el contacto con la vegetación es un contacto, una relación compleja, y con los animales también, ¿no? Es decir, hay una población variada de bichos de distintos tamaños que entran aquí con mucha facilidad, ¿no? El espacio húmedo, la forma en que se ilumina el espacio húmedo, ese gran canalón, esta es la forma en la que se ilumina ese espacio húmedo. Y dentro, pues, se sustituye esa madera por este onduline pintadito de blanco que le era indigesto a las hormigas. Unas lámparas, que es lo primero que compramos, que son mucho antes de hacer la casa y todo eso, pues conseguía convencer a Rodrigo y íbamos comprando lámparas. Estas son lámparas hinchables. Cuando al encenderse generan helio, y por eso cogen esta forma. Cuando están sin encender realmente no son muy bonitas, son sobre todo curiosas, ¿no? Pues este tipo de mobiliario que hoy en día pues parece que uno lo pone si es moderno, pues simplemente es que era es lo que hay allí, ¿no? Entonces, del año 2000, la casa es del año 2008, creo recordar. Usábamos las técnicas locales. El suelo es lo que se conoce como cemento queimado. Es una técnica de tratamiento con unas cantidades de arena y cemento muy determinadas, y se pule y consigue bajar la temperatura de la superficie. Y bueno, veis todo el mobiliario que se ha hecho, pues lógicamente pues con madera, que es lo que allí abunda. Esto es la cama. Lo que está encima son los armarios, que es el lugar donde se almacenaba. Pues imaginaros, claro, lo que necesita era unos gallumbos y una toalla, y los podía poner en cualquier sitio, ¿no? Y intentaba que fuese el mobiliario interior, de esas confusiones que tiene todo el mundo, todos nosotros también, y de hecho os contaré también las mías dentro de un momento. Pues lógicamente, para alguien que critica este mundo que nos rodea, pues podría parecer un contrasentido, pero él esperaba llevarse un equipo de Van of Hlusen para allí, para oír la música de la forma más pura que uno puede imaginar, un equipo de proyección de cine maravilloso. Yo lo intenté convencer de que no, que este era mucho mejor. El sonido no era tan bueno, pero en el mismo paquete conseguía transportarlo muy fácilmente. Tenía dentro el café y los zumos, y además le podía salir más barato porque ese 13 es publicidad política. No lo conseguí todavía, ¿no? El mobiliario, lo que había era esto. Y con eso, pues lo que no hemos hecho, pues al final, ya lo habéis visto, y el resto pues íbamos trabajando con esto. La siguiente casa es una casa para un fotógrafo de arquitectura que me encarga intervenir en esto que se ha comprado en Paderne do Caurel. Es un lugar muy apartado de Galicia, en ese punto de separación con Castilla, un lugar
que todavía se conserva casi el medievo, no ha avanzado el tiempo, está retenido. Ahora empieza a llegar el turismo y las cosas van cambiando. Y uno se encontraba pues que la construcción tradicional se conservaba de una forma muy pura, tanto en el uso de la piedra, de la pizarra o de la madera, que junto con el cliente, con el fotógrafo, íbamos fotografiando todo lo que por allí había. Esto está delante de lo que compran. Estos son aldeas próximas. Vamos viendo de alguna forma que hay una realidad en la que uno no puede escapar, en la que además todo se usa hasta el desgaste, que esto es parte de la propiedad que se compra, en la que veis que, bueno, pues si hay cualquier resto de cualquier piedra conforma el muro o un trozo de madera, pero que sin embargo se valoran algunas cosas, ¿no? Es decir, esto es una casita que está justo al lado de la que él se compra, y fijaros la emoción por lo menos la que a mí me transmite esta imagen, ¿no? Es decir, una gran cubierta de pizarra, un poquito punky, ¿no? Que se cruza arriba las pizarras de esta forma. Y hay un punto culminante, que es este, en el que hay que actuar por gravedad y hay que colocar un peso, básicamente, para que no se levante la cubierta. Ahí se lleva una pizarra, una piedra de cuarzo, aquello que no hay más que excepcionalmente en el lugar, se recoge y se sube para que cuando alguien pase por allí se dé cuenta de que ese punto importante en el que se trabaja con el peso, quien lo ha colocado lo ha pensado, ¿no? Es decir, ha colocado aquello de excepcional que tenía, simplemente un fragmento de cuarzo. Entrar a trabajar en un sitio así pues es todo un reto, ¿no? Porque el tiempo se retiene, porque se adosa a todo aquello con lo que se construye. Veis que es evidente que estas grandes losas de pizarra han retenido la humedad y han generado esa vegetación. Esto no se podía construir de nuevo, esto ha pasado mucho tiempo para que se pudiese realizar. Allí compra este fotógrafo, Ángel Baltanás, compra un sequeiro, un lugar en el que se secan las castañas y más productos también, el chorizo, el jamón. Compra una era, que en este caso es una eira privada pero comunal, en la que se saca el grano, pero es de propiedad suya, pero aquí lo realiza toda la comunidad. Y un palleiro, un lugar en el que se secaba la paja. Es decir, coincidían al final mis temas de interés, ese control de la humedad de la que estábamos hablando, pues a través de un encargo. O sea, era una situación maravillosa. Este es el lugar, con un manzano que ya, bueno, pues estaba dando manzanas, pero le quedaba muy poquito tiempo, estaba ya muy dañado porque las raíces estaban metidas dentro de la casa, y todo este añadido poco afortunado de lo que, bueno, pues que era simplemente una solución a lo que se necesitaba en ese momento. El interior era esto, y ocupaba esta posición que veis ahí, un rectángulo abajo de color amarillo. Es la última casa del pueblo. Veis que hay un espacio abierto, que ese es el lugar de reunión en un pueblo que está con una pendiente muy, muy fuerte y que tiene, bueno, veis que es como la última construcción del pueblo, y la primera si se mira desde enfrente. Esa es la sección del terreno, tan solo un poco exagerada, es decir, delante de la casa, que veis que es la última, veis cómo baja muy abruptamente el terreno, la pendiente, hasta llegar a un cauce muy pequeñito, y enfrente una ladera emocionante,
como ahora veréis, ¿no? Esa es, bueno, pues conservamos la estructura de lo que allí hay, derribamos la parte de arriba, abajo se colocan, es la planta que tenéis debajo, es que intento mover el ratón para explicar, pero abajo tenéis a vuestra derecha un dormitorio, en el centro un pequeño aseo y a la izquierda lo más pequeño es un dormitorio común. Ahí caben 3 niños en ese espacio tan pequeño, es el lugar más maravilloso para niños que ellos pudieron imaginarse, y una escalera que permite bajar desde una cota intermedia hasta esta planta. Arriba sigue creciendo en altura, entonces tenéis marcado en gris más oscuro la zona de entrada, un gris medio la zona de estar y un gris más clarito la cocina, es decir, la cocina es el punto más alto, ¿no? En medio una franja clarita, que son unos peldaños que luego veréis, que articulan el cambio de nivel y sirven para que se pueda comer en ese cambio de nivel. Conservamos la pizarra, conservamos los muros, y sobre esos muros una estructura de madera, con la intención de conseguir un gran hueco para mirar a lo que hay delante. Veis esos cambios de nivel desde el terreno o la entrada, abajo el nivel de los dormitorios. De alguna forma estábamos trabajando igual que en la casa de la Caída, en la casa Domínguez de Sota, llevando las zonas de estar, igual que el esquemita, que espero que conozcáis, ¿no? del dibujito de Saarinen, esas 2 burbujas con el estar arriba y los dormitorios abajo, ¿no? Pues estamos haciendo básicamente lo mismo. En este caso la cocina es el punto más alto y los dormitorios están en el punto más bajo. Ahí veis la sección, es todo tan apretado que la escalera, bueno, pues esta casa aún no tiene 40 metros cuadrados, en planta es muy pequeñita. Y entonces esta es la zona de entrada. Por aquí se va subiendo hasta el estar, y un poquito más arriba estaría la cocina. Se baja por aquí hacia los dormitorios y se baja metiendo la escalera dentro de los muebles de la cocina. Uno se mete, lo veréis ahora físicamente cómo es eso. Empezamos a construir la casa y tenemos la suerte de que vamos al mismo ritmo que en la naturaleza. Entonces se desnuda, se le caen las hojas y nosotros construimos pues construimos con lo mismo. La estructura de la casa es esta estructura tan elemental. En un acto de inconsciencia pues vamos construyendo, esto se mueve como un flan, no os podéis ni imaginar, hasta el último día en que está totalmente construido y la estructura es resistente. Hasta ese momento pues porque uno no lo piensa, si no sería mi ruina, ¿no? Se va construyendo así hasta que empezamos a cerrar y la naturaleza vuelve a acompañarnos, ¿no? Es decir, hemos revestido el interior con esos tableros y fuera está exactamente lo mismo, ¿no? El mismo color, todo lo mismo. Así era inicialmente la casa, viéndose la estructura hacia el interior y revestida con unos tableros simplemente tratados para resistir esa humedad que podía llegar a tener en una casa que tan solo se iba a ocupar durante un cierto tiempo. Por timidez al final y por sensatez, al final no se deja de este color, simplemente pues, pensando en que no iba a permanecer estable de coloración, que se iba a degradar y que iba a ser un verde diluido, lo cual no tendría ningún tipo de interés, y además a manchas. Entonces, finalmente, bueno, aquí estáis viendo el cambio de nivel entre la cocina y el estar, ¿no? Y finalmente, pues se pinta de blanco, pero hubo un momento previo. Esta es una prueba. Inicialmente íbamos a revestir en todo el espacio interior como un cesto, ¿no? Ya habíamos encontrado a los artesanos, teníamos tan solo copiado un poquito de material, pero no pudimos llegar a tener suficiente y al final nos hemos quedado únicamente con la muestra que veis aquí. No hemos podido llegar a revisar la casa. La casa es un espacio, es un volumen muy cerrado,
para no ofrecer desde ese pequeñito espacio público la sensación de que había algo que distorsionase la abstracción de este volumen y que interfiriese en la visión del paisaje. Es decir, que, bueno, aquí ya veis que lo que hay delante, y por tanto, si la casa contenía elementos que pudiesen entorpecer esa visión, nos hacía imaginar que era realmente algo bastante perverso, ¿no? Aquí la casa todavía se diferencia con respecto a las de al lado, y esto ha durado muy poquito tiempo. Aquí todavía veis cómo se diferencia, y al poco tiempo ya estaba así, ¿no? Este sigue siendo espacio privado, pero público. Desde aquí la gente viene y habla o mira el paisaje, y ahí queríamos que la casa fuese lo más abstracta posible, como un dibujo de un niño vago, por supuesto, ¿no? Es decir, cubierta a dos aguas, una chimenea, ahí la veis perfectamente, con una línea, y la puerta, pues de esto que la dibujas o que no la dibujas, ¿no? Pero que no sabes muy bien, y está simplemente esbozada, se ve para quien quiera verla, y había que poner una ventana. Y pusimos una. Bueno, en realidad pusimos 1,5. Ahí debajo veis. Esta es la ventana del dormitorio principal, que permanece cerrada en muchas ocasiones, ¿no? Y la puerta, aquí la veis. El único espacio, o sea, había una propiedad que eran 15 metros cuadrados más que lo estrictamente construido, que es esto, y ahí pues por lo menos podíamos mirar desde el interior de la casa. Aquí está la puerta, y esta fotografía está hecha desde la eira, ¿no? Entonces lo que no queríamos era que lo que aquí construyésemos molestase en la visión de lo que hay delante, ¿no? Y la ventana. En la ventana contábamos de verdad cómo se construía. La estructura que permitía la apertura del mayor hueco, la del estar, unos huecos tamizados por la estructura en la cocina, y debajo de la cocina la iluminación de ese dormitorio para niños. La iluminación del dormitorio, la cocina y el estar. Y exhibiendo claramente la estructura, sin ningún tipo de miedo, ¿no? Puede parecer muy elaborado, pero todo está hecho a base de reglas, no de dibujos. No, es decir, acuerdos con el carpintero local, y se establecían pautas, y a través de esas pautas pues salía pues algo que nunca se ha dibujado, ¿no? Que es esto, ¿no? Y dentro, pues, esto que era lo que se intentaba, ¿no? Para un fotógrafo, pues, tener delante esta mirada hacia el paisaje. El estar, la cocina, y esto que veis aquí es el comedor, ¿eh? Es el salto entre un lado y otro que se aprovecha. Ahí lo veis. Aquí es la bajada al dormitorio, metiéndose dentro de los muebles de la cocina. Aquí dentro. Y ese salto pues es el que permite colocarla ahí el comedor, ¿no? El momento más bonito es cuando descubro que esta es la propietaria, ¿no? Y este es su perfil de WhatsApp. Yo creo que no hay nada más bonito que esto, ¿no? Cuando no solo es que estén contentos, sino que es que su perfil de WhatsApp es tu casa. Bueno, pues ya he conseguido el amor eterno, ¿no? de ellos, ¿no? La casa lo que atiende es a las cosas normales de una aldea, en una aldea en que hay ganado, en que hay agua por los caminos, en que hay muchas cosas, ¿no? Y que todo lo que se hace pues resulta porque es que no había forma de hacerlo de otra manera. Si hay que recoger agua, se recoge. ¿Por qué en este punto
Pues porque si es un poquito más para aquí, las vacas tropiezan con la bajante. Y simplemente ese gesto natural, pues porque las vacas pasan por ahí, nos permite simplemente exhibir el recorrido del agua en este punto. Al final, pues la casa se ha integrado, el día de la fiesta, pues pasa esto, ¿no? Lo que pasa es que los despiertan así, ¿no? En sus 15 metros cuadrados de parcela. La casa, pues, al final, pues, se ha aceptado por la gente del lugar, de una aldea realmente muy cerrada. Y la última casita. Esta es una casa para mi hermana, es una casa que intentaré contaros lo mejor que puedo, porque realmente es muy difícil poder describirla a través de imágenes, y espero que lo podáis entender, ¿no? Está muy cerca de Coruña. Esta es una playa muy importante, la playa del Miño, y la casa está situada aquí. Esta es la parcela, que acaba con unos pinos que vais a ver ahora y en este acantilado. Lo que hay alrededor pues no es demasiado afortunado, pero se ve poco, ¿no? Esta es la mirada desde la parcela. Y este es el acceso desde la cota más alta, desde la carretera. Este ya es el proyecto. Pues unos muros de nuevo pues muy próximos a un hórreo, ¿no? Esta es la casa y aquí está el límite con la carretera. Desde ahí se va bajando con muchísima pendiente hasta los pinos y desde ahí al acantilado. Aquí lo veis, ¿no? La casa ocupa un punto intermedio y tiene que solucionar una diferencia de 4,5 metros entre la cota alta y la cota baja. La cota alta son un garaje y una zona de ensayo para mis sobrinos, un punto intermedio de comunicación, que es donde también entra la luz, donde están las escaleras, los dormitorios arriba y debajo la zona de estar, y un espacio exterior de recreo, de piscina. Desde ahí se sigue bajando. Esta es la sección. Estos son 3 metros de diferencia de cota del sótano y 1,5 metros más, ¿no? En la cota de llegada, y desde ahí ese núcleo de comunicaciones, y debajo la zona de estar y arriba la zona de dormitorios. Hay un acceso de exterior que ahora veréis, que es este, por los dos laterales, bien con una rampa o por este lado, que no está contado en esta sonometría, a través de unas escaleras. Pero aparte del acceso de la gente que viene a esta casa, a mí me interesaba mucho el acceso de ellos, ¿no? De cuando llegan con el coche y cómo bajan, ¿no? Entonces, una vez que se ha dejado el coche, se entra por este punto, se miden aquí, miran al cielo y tan pronto van bajando pueden ver ya el mar por encima de los armarios, de los dormitorios. Por aquí ya están viendo el mar. Y también al mismo tiempo están viendo, con un vaciado que hay aquí, están viendo ya lo que ocurre en la planta inferior. Llegan a la zona de dormitorios, porque es su zona, y desde ahí pueden bajar a una zona de instalaciones y de recreo para ocio, o bien a la zona de estar y de comer. La estructura es muy sencilla, son muros de hormigón, que van solucionando todas las cosas, es decir, van solucionando los dormitorios. Hay únicamente uno que no es de hormigón, que es este, que es es este y... No, es este, que es de madera. Los otros son de hormigón, este y este son de hormigón. Este es de madera.
que se corresponden con las estancias que hay abajo. Y la casa está, por eso digo que es muy difícil de poder mostrarla, está prácticamente enterrada. Es decir, más de la mitad de la casa no se ve. Y lo que se ha hecho es trabajar con un patrón de construcción que tiene que ver más con las estructuras viarias y con las estructuras de contención que con otra cosa. Se trabaja con piedras de 20 centímetros de espesor, que son lo que conocemos como perpiaños, o de 40, que es para la contención, que curiosamente se llaman chupetes. Trabajamos con piedras normalmente entre 1000 y algo y 5000 kilos. Y es más barato que la mierda de aluminio con composite dentro que, espero que no esté grabándose, que podéis comprar y que podemos comprar cualquiera en cualquier otro sitio. Porque se trabaja básicamente, hay un vídeo que no da tiempo y no os lo puedo poner, sino lo pondría precioso, en el que se ve cómo se va colocando la piedra, ¿no? Entonces, estos elementos de contención son de 40 y que vienen dados por la normativa, porque había que conservar la pendiente, y a partir de esas contenciones se colocan otras grandes piedras, y de esta cota para abajo la piedra se coloca en horizontal, porque el terreno permite mostrar ese cerramiento de piedra, y a partir de una determinada cota las piedras se colocan en vertical. Aquí veis un esquemita de cómo es la construcción de hormigón, los muros, excepto este que es de madera, y la escalera que comunica todo. En los laterales los núcleos húmedos, aquí y aquí, y por aquí las instalaciones, que son lo que marca el final de ese pequeño lucernario, bueno, de ese gran lucernario que está aquí en el interior de la cubierta. Estas son las piedras. De aquí para aquí sería un perpiaño, porque está partido, pero si no se hubiese partido sería un chupete. Los muros de hormigón, cómo se va construyendo, en vertical a partir de esta cota, aquí aún no estaban colocados, y de ahí para abajo en horizontal. En medio ripios, y eso va conformando pues esa solución de contener el terreno y rodear la casa, enterrándola en la medida de lo posible. Todas las huellas de la extracción, y simplemente en los muros transversales, en el del frente, pues se hace totalmente cerrado, pero con unas chapas nervadas de aluminio, donde simplemente se mueven y aparecen puertas, ventanas o ventilación. Ahí en lateral, al colocar la piedra en vertical, pues con casi 3,5 metros de altura, es estable simplemente por gravedad, se separa y permite la ventilación de lo que necesitemos dentro, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Y el frente hacia el mar se acristala totalmente. Dentro de la casa, pues solamente, se muestra sin ningún tipo de complejo, excepto en este mecanismo, que es esta estructurita que estáis viendo aquí, que es esta, que es donde permite medirse en el momento de la entrada, mirar el cielo, mirar lo que ocurre a través de este hueco. Esta es la zona de estancia de dormitorios, y desde aquí ya se ve por aquí el mar, por debajo de este barco, ¿no?, que se ha construido ahí en el interior. Esto es la mirada al cielo en el momento que se entra, y aquí veis esta gran estructura de este barco y cómo se va bajando. La zona de dormitorios.
y posiblemente la parte más importante de la casa, la cocina, ¿no? Mi cuñado es un cocinero magnífico y su familia pues es numerosa, ¿no? Por tanto, la cocina tenía que ser objeto de reflexión. La verdad que fue muy bonito este trabajo con él. Nos hacía volver a mirar a una mirada que yo no conocía de Rudowski, ¿no? Sobre el acto de comer, ¿no? Y reflexionar sobre el espacio de comer, en esas miradas que decía que tan solo habíamos entrado en lo que correspondía al análisis del entrar únicamente, pero el comer yo creo que también es muy importante en todas mis obras. Aquí veis el paso de la cocina a la zona de estar. Esta es la zona de estar y al fondo la biblioteca. A la zona de estar y la cocina. Bueno, lo divertido es que hemos ido trabajando hemos construido todo el espacio de estar con mobiliario que en realidad proviene del mobiliario de cocina. Estos son muebles de cocina transformados, igual que, bueno, pues otros que van apareciendo por la casa, excepto la lamparita de Coderch, ¿no? Arriba los dormitorios, también pues ha habido una mirada, una atención a la iluminación, esa iluminación que permite iluminar los espacios enterrados, como estáis viendo ahí, que tiene que ver con estos bois, ¿no? Es decir, con la dureza con la que se puede llegar a trabajar en un espacio enterrado, que realmente, bueno, pues había ese intento de conexión. Las otras miradas de la casa es que realmente es una gran cubierta y el agua se recoge exactamente en este punto. Ese punto está cargado de intensidad, pero la casa básicamente también es esto, ¿no? Es decir, es un espacio de ocio en el que lo que ocurre es esto, ¿no? Y hay una relación con el agua que es un tema de trabajo desde hace muchos años. Esa relación con el agua, pues ya, bueno, pues esto es más técnica que otra cosa, ¿no? Es decir, es técnica en cuanto a la forma en la cual a través de la solución más barata se consigue evacuar el agua, pero al mismo tiempo cuando no se usa se consigue esto, ¿no? Que casi parece un espejo, y un espejo exactamente con la misma altura del pavimento que rodea, un pavimento que además es de madera, que cualquiera te diría que no debe usarse y esas cosas, y bueno, pues ahí está. Y estos son las piscinas cubiertas que antes os enseñé alguna imagen, y bueno, pues de aquí han salido campeones de natación importantes, ¿no? Son temas que hemos ido trabajando, que veníamos trabajando a través de las otras piscinas, que vienen también de la capacidad de entender lo que eran las construcciones temporales, las que se mueven. Para esto analizamos mucho todas las construcciones que de alguna forma atendían. Recordáis la obsesión con la yurta que os he contado, estas, bueno, pues cualquiera, ¿no? Es decir, esto que son estas pequeñas cabañas de pastores en Francia, en las que te llevan a esa relación con tan próxima con el territorio, y en eso estábamos, pues cuando pensábamos en las piscinas, en esas piscinas descubiertas, y pensábamos que podían no acabarse, y al no acabarse serían esto, casi una escultura, y si avanzaban un poquito más, pues tampoco estaban mal, ¿no? Y si avanzaban un poquito más, pues tampoco, bueno, pues, y si ya se acababan, pues como se acabaron, y se acabaron todas estas, pues también tenía bastante interés. Y al final las piscinas, que eran un trabajo de intervención en el territorio muy amplio, en donde estaban donde se estaban analizando cosas, era también, de nuevo, igual que al principio, igual que he empezado en el acto de entrar, y en los actos más pequeños que uno podía llegar a imaginarse. ¿Qué ocurría cuando alguien entraba aquí, se cambiaba y tenía que ducharse antes de entrar en la piscina por temas lógicos? Para ese acto tan sencillo de ducharse, pues usamos
lo más salvaje que podíamos encontrar. Esto que veis aquí al fondo es una viga que sigue pasando, bueno, una losa que sigue pasando de 18 metros, que era el máximo que podíamos llegar a transportar, y que contenía solamente la ducha. El acto de ducharse teníamos que convertirlo, ese acto cotidiano, teníamos que convertirlo en lo más emocionante que podía suceder cuando alguien llegase a entrar en la piscina, que no fuese un acto humillante, como de alguna forma podría entenderse lo que ocurre normalmente de forma previa a la piscina, sino que tenía que ser todo un acontecimiento. Hasta aquí.